Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre cada uno de ustedes, de nosotros, que la gloria de Dios sea sobre nuestras vidas. Hoy queremos empezar esta nueva serie que es sobre la iniquidad. Es un tema que pues muchos lo saben y lo hemos trabajado pues con personas en la restauración, pero otro grupo más amplio no lo sabe también. Entonces es muy importante pues que todos lo sepamos y que sepamos trabajar este tema, porque es un tema demasiado elemental para el desarrollo de la vida espiritual de uno em, en este recorrido con el Señor. Es un tema muy coyuntural porque este tema pues eh, hay mucho escepticismo con esta parte del tema de la que es la iniquidad. Unos dicen que es brujería, otros dicen que no es necesario trabajar este tema porque Cristo ya todo lo hizo en la cruz. Claro, Cristo ya todo lo hizo en la cruz. Otros dicen que este tema, bueno, ahí, que Cristo ya todo lo hizo en la cruz. Claro que sí, ya está todo hecho, pero nosotros debemos reclamar los beneficios de todo lo que ganó, para que nosotros podamos tener una vida en plenitud con Él Amén. y poder disfrutar todas esas bendiciones que el Señor ya ganó por nosotros. Otros también en este tema hablan que este tema no es bíblico y que la Biblia pues no avala este tema de la iniquidad. Y es un tema muy polémico, pero cuando hablamos de la iniquidad, pues si vamos a lo natural, antes de entrar a lo espiritual, si vamos a lo natural, en nosotros hay ciertos patrones de conducta y ciertas tendencias. Ahora, patrones de conducta en nuestro carácter. Heredamos un carácter, que eso también hace parte de las maldiciones generacionales. Si una persona es iracunda, pues va y hereda eso también. Lo reproduce en su vida como esposo, luego en sus hijos, y eso se vuelve una cadena interminable. Patrones de conducta de mentiras que heredan una mentira a la tremenda, y eso se repite y se repite. Y así una cantidad de comportamientos. Cuando hablamos de la iniquidad también estamos hablando de todas esas enfermedades que traemos cada uno de nosotros, que hemos heredado una cantidad de tendencias pues que nos llevan a desarrollar ciertas enfermedades en el corazón, los pulmones, la sangre, los huesos, o accidentes repetitivos que ocurren en personas que la persona tuvo un problema en la cadera, entonces la persona se cayó, Ujú. repitió el mismo ciclo, pero con una caída, no sé, se resbaló, bueno, una cantidad de cosas, y se repite como el ciclo otra vez. Eso se llama una iniquidad o algo repetitivo. Y en este tema, como digo, pues muchos no creen, y empezando pues por nosotros los siervos del Señor, que muchas veces somos muy cerrados a todo este tipo de cosas y todo este tipo de cambios que Dios quiere traer en la vida de uno. Entonces, eh, cuando uno va del médico, pues este tema es muy evidente, porque el médico siempre te investiga de qué sufres, o sea, qué tendencias hay en tu casa, y empieza a hacer una lista: si sufres del azúcar, del corazón, tendencias suicidas, comportamientos de pánico, o sea, pánicos tremendos, ataques de nervios. Es de una cantidad de cosas que empiezan a hacer una lista. ¿Por qué? Porque hay un patrón, yo lo llamo una etiqueta en el alma. O sea, es algo que está ahí, que necesita ser arrancada. Una etiqueta es algo que está ahí por encima, que necesita ser arrancada. No hace parte, pero al ponerla empieza a ser parte de esta persona, o de este artículo. Entonces el enemigo quiere poner etiquetas en nosotros, pues, y debemos saber que todas las iniquidades van a venir por transgredir la palabra del Señor, por transgredir la palabra del Señor. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Y el Señor pues en la palabra habla de que Él en la tercera y cuarta generación pues va a permitir que siempre alguien vaya
La maldición va a perseguir hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios va a permitir que se rompa. Ahora, si hay alguien antes de la tercera y cuarta generación que rompa, genial, fabuloso, maravilloso. Pero ¿de dónde venimos nosotros? Es la pregunta. Una iniquidad viene por transgredir y la pregunta es, venimos de unos ancestros que siempre buscaron de Dios y nunca transgredieron la palabra del Señor. Ahí empieza a caerse el argumento porque muchas veces ese es el argumento, que no, que eso ya pues fue cancelado y pagado y que no hay nada que hacer. Vamos a mirar algo acá, dice en el Salmo 38, versículo 18, dice, por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Acá la palabra maldad también hace parte de lo que es la iniquidad. Maldad, acá en esta versión dice maldad, en otras dice mi iniquidad, que hace parte de todo este paquete. Y el pecado es otra cosa, está hablando de dos cosas. Confesaré mi maldad, dice acá, o sea, la iniquidad pues trabaja con ese componente de lo que es la maldad, o sea, es algo muy fuerte, es algo que ya muy fuerte en la persona, y me contristé por mi pecado. Dos cosas muy diferentes que tenemos que ir diferenciando. Y el Salmo 25, voy a leer el Salmo 25, versículo 11, dice, por amor de tu nombre, oh Yahweh, perdonarás también mi pecado, que es grande. Acá dice pecado, pues hay varias versiones, dice pecado, acá mi pecado, en otras dice mi iniquidad. Ahora, las traducciones, pues hay muchas traducciones que generan confusión, no hay mucha claridad, y eso es otra cosa que tenemos que mirar, las traducciones también de la Biblia, porque hay muchas traducciones que están muy alejadas de lo que es la verdad. Para lo primero que debemos entender sobre lo que es la iniquidad, pues debemos entender una cosa que es el punto de partida, y es, debemos saber qué es una teshuvah. Teshuvah en hebreo es un arrepentimiento, indica un regreso, o sea, tenemos que volver, o sea, hacer un pare. Es renovar el vínculo entre un creyente y su creador, ya que Dios está por encima del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, simultáneamente. O sea, Dios conoce todo, las raíces de todas las cosas Dios las conoce. Amén. Entonces en la Teshuvah pues es Dios entrando a entrar, entra simultáneamente que al pasado, al presente y al futuro, o sea, a todo lo que somos nosotros y de dónde venimos nosotros y qué hicieron nuestros ancestros. Ahora, la pregunta es esta, algunos se hará esta pregunta, y pero yo ya me arrepentí, yo ya me convertí, yo ya busco del Señor, yo ya llevo mucho tiempo en la iglesia. Sí, una cosa es confesar al Señor y arrepentirse de unas conductas, de una vida que traíamos desordenada fuera de la palabra, y otra cosa es yo arrepentirme por los pecados de mis ancestros y las conductas que ellos tuvieron de rebelión, de maldad, de pecado delante del Señor, porque en lo espiritual tenemos que ser muy específicos. Miren, muchos nos arrepentimos de la vida pasada, pero seguimos arrastrando con conductas en nuestro carácter, en nuestra mente también, con pensamientos que no vienen de parte del Señor. Con esto no estoy diciendo que vamos a llegar a ser perfectos, no, que el camino se nos va a hacer más fácil. Mire cuánta gente se arrepintió, está buscando el Señor y no crecen espiritualmente, no reciben un rompimiento financiero, su vida es un caos espiritual y reciben muchos ataques espirituales. Pues la pregunta es por qué recibimos tantos ataques espirituales también. Es porque la iniquidad le da un derecho legal al enemigo para que pueda trabajar en nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que en lo espiritual tenemos que ser específicos. Ahora usted dirá, pues si yo no hice nada, y cómo así que yo porque tengo que asumir consecuencias de lo que no he hecho. Pues si con lo mío me basta, no he podido con lo mío, ahora con lo de atrás.
Dios siempre es un Dios generacional y Dios siempre dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Dios siempre está mirando todas esas generaciones para está mirando la bendición que estuvo en esas descendencias y está viendo también lo malo que se transgredió en esas descendencias. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener mucha claridad en este tema porque si no hay una claridad en nosotros, hasta vamos a salir peleando con Dios, nos vamos a salir cargando con Dios y diciendo que Dios es un Dios injusto cuando en Dios no hay injusticia. Amén. Y en Dios no hay maldad en todas las cosas. Entonces, tenemos que saber que hay una... Ahora, listo, yo no creo en la iniquidad, pero usted va y tiene un comportamiento de unas iras tremendas, su papá los tiene, y la palabra del Señor dice que no se aireen, que nos airemos, pero que no pequemos, o sea, pero entonces, o sea, que usted se puede enojar, pero controlarse es lo que hace, pero cuando se me sale de las manos que quiero acabar con todo, pues es un comportamiento viciado que está en mi vida, que necesita arrepentimiento. Entonces estoy identificando que en mí hay una iniquidad, que en mí hay una iniquidad que necesita ser rota, un comportamiento repetitivo, una etiqueta en mi vida que me está robando en mi casa, me está robando la paz, me está robando comunión con mi esposa, me está robando comunión con Dios, presencia, unción, y así una cantidad de cosas que empiezan a venir a nuestras vidas, pero tiene que entrar un convencimiento de que en mí tiene que haber un arrepentimiento. El arrepentimiento es la base para empezar a desarraigar todo este tipo de cosas. ¿Qué es la iniquidad? Es la maldad. Lo define así. Impiedad, culpa. Su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa contra Dios, fundada en el desconocimiento y rechazo de las leyes del Señor. O sea, empieza con el desconocimiento de la palabra del Señor. ¿Cuántas generaciones de dónde venimos nosotros que desconocieron la palabra del Señor? Ahora, ahí es donde nosotros tenemos que entrar a pedirle al Señor pues que venga y empiece a sanar lo que es la tierra a través del arrepentimiento. El arrepentimiento hace todo, porque desde del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis habla de arrepentimiento. Ahí está la base de todo lo que necesita el ser humano. Pero entonces si nosotros no reconocemos que este tema necesita ser desarraigado en nosotros, entonces no va a haber un arrepentimiento y no vamos a poder entrar a gozar de todos esos beneficios que el Señor tiene para nosotros, porque somos muy coloquiales en decir que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y muchas veces damos mal testimonio con todas esas iniquidades. Muchas veces dejamos mucho que desear como hijos de Dios, porque hay un paquete muy grande sobre nosotros. No es solo decir, te recibo como mi Señor y mi Salvador, anota mi nombre en el libro de la vida y quedé listo 10 en la lista ya para recibir las bendiciones más grandes, más tremendas. Entonces ahí es donde muchos cristianos se estrella y empieza a sentirse frustrado y se siente está tumbado y dice, ¿qué pasó si yo ya lo recibí, lo busco y mi vida sigue en lo mismo? Porque no han lidiado de acuerdo a la raíz y no han llegado a la raíz para sacar lo que hay que sacar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el pecado y la iniquidad? El pecado se refiere a la infracción en sí y en sus consecuencias, mientras que la iniquidad es la consecuencia del pecado de los antepasados. La iniquidad suele tener su origen generacional en la familia, siendo vista como algo común, o sea, en la familia y se ve como algo común. Aquí todos quiebran todo, eso es normal. Aquí todos alegan parejo, eso es normal. Eso no nos quita ni nos hace menos creyentes, eso no. Aquí todos son mentirosos, eso no importa, eso es normal, se ve como algo que normal. Se ve como algo normal, pues ya se vuelve tan viciado que pues se nos vuelve algo cotidiano y algo tan nuestro de nosotros que ya no nos parece raro no tener ese tipo de comportamientos, ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo saber que una maldición o una iniquidad me tiene efecto en mí? Porque mire, muchas veces, ¿cómo saber
que en mí hay una maldición o una iniquidad. Uno, que me meto en guerra espiritual y mejor dicho eso se me viene una avalancha como que si me quisieran es matar. Que hay gente que se mete a hacer guerra espiritual y mejor dicho le roban, se desbarata la casa, se arman tremendos problemas, se arman tremendas peleas, mejor dicho se levanta como una furia. O alguien va a emprender un negocio y todavía hay una maldición por allá, pero una iniquidad de ruina y por allá hicieron brujería o algo y se levanta una furia que quiere matar a esa persona porque como quien dice no tiene derecho a esa bendición. Hay unos campanazos que nos muestran que algo está pasando. Mire, Deuteronomio, perdón, en Números, este capítulo a mí me ha volado la cabeza el 23 y ese capítulo es tan diciente cuando uno coge y entra a mirarlo en el espíritu del capítulo 23 cuando contratan a Balán para maldecir al pueblo y él lo bendice, pero en el verso 20, números 23, 20 dice, aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ojo, no ha notado iniquidad, ni ha visto perversidad en Israel. Yahweh su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho de Jacob y de Israel. Ahora, para que una maldición tenga efecto, debe haber una falla en la esencia de quien es maldecido. Tremendo. O sea, cuando hay una falla, ¿cuál es la esencia? Que nosotros tengamos una tesubá de continuo. ¿Qué es tesubá? Volver a casa, estar conectado a la fuente. Entonces, cuando se rompe ese principio, se rompe este principio, va a poder operar en nosotros lo que es la brujería, la hechicería, el agüero, o sea, la palabra de maldición no va a poder entrar. Ay, no, pero es que yo estoy con el Señor, sí. Pero si yo no vivo una vida de continuo arrepentimiento, si no vivo una vida cuidando de la esencia, ¿cuál es la esencia? Que yo debo vivir en santidad. ¿Cuál es la esencia? Que yo debo imitar al Padre. Y si sobre mi vida hay tanta iniquidad, ¿yo cómo voy a imitar al Padre? Porque la iniquidad te lleva a todo lo torcido, tuerce, intenta torcer la voluntad. Entonces, ¿qué significa la palabra? No ha notado iniquidad, la palabra significaría no ha notado maldad, no ha notado perversidad, abuso o gran injusticia, o sea, todo lo que sea injusticia. La iniquidad nos lleva a ser injustos, a maltratar, a tener una visión distorsionada, a sacar un mal juicio. Todo acto contrario a la moral, oiga, lo que es de acuerdo a la moral, o sea, a la justicia y dice otro término, a la religión, o sea, lo que Dios estableció. Entonces aquí está diciendo, no ha notado que hay maldad, no ha notado perversidad, no ha notado abuso, no ha notado injusticia. Porque entonces heredamos que venimos de unos padres, por decirlo, una iniquidad de ser una cabeza maltratadora, una cabeza que grita, porque es que es la cabeza, porque abusa de su posición, eso es injusticia. Ahora, yo debo, como cabeza, ganarme el reconocimiento de mi familia a través de la admiración y no de la imposición ni los gritos y los golpes. El padre se lo ganó a través ¿de qué? De la admiración. ¿Cómo no lo vamos a admirar si entregó a su hijo amado, hermoso, precioso? ¿Cómo no lo vamos a admirar esa belleza, esa pintura que vemos cuando salimos afuera, las montañas, los cielos? ¿Cómo no vamos a admirarlo y sujetarnos por admiración y por amor? Ver esos pájaros, todo tan hermoso. ¿Quién no admira al Padre en todas las cosas? Eso es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos también esa parte que pues como cabeza es por admiración. Ahora, en contra de la moral, o sea, todo lo que vaya en contra de los principios del reino pues nos va a llevar a
a esa iniquidad y a que el enemigo venga y nos dé con todo lo que tiene. Entonces, por eso es que muchas veces viene el enemigo, perversidad, otra cosa dice, viene una raíz que significa torcer, enredar. Esto se refiere a la persona que hace el mal y goza con ello. O sea, es una persona que se goza haciendo el mal, la maldad. También perversidad significa actitud pícara, maldad, satanismo, inmoralidad, perversión, separación y desenfreno. O sea, que es una persona que está separada. O sea, que si no está unida con Dios, pues le van a entrar lo que es la brujería, la hechicería, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas van a poder permear y entrar directamente en nuestras vidas. Entonces tenemos que partir desde ese punto. Parta desde esta base y quítese de encima ese rótulo, es que me atacan porque soy muy ungido. La pregunta es, si yo estoy tan ungido, ahora entonces, ¿cómo hacían la obra los apóstoles? Es mi pregunta. Porque eso sí vivían bajo presiones fuertes y seguían fluyendo en el poder del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué estamos cargando nosotros? ¿Qué hay sobre nosotros? ¿Qué puertas abiertas están todavía por cerrar que el enemigo puede trabajar con tanta libertad en nosotros? Entonces tenemos que empezar a indagar. Entre más iniquidad, más pesados los ataques. Con esto no estoy diciendo que sobre los apóstoles estuviera iniquidad, no, ellos estaban haciendo una labor y seguían fluyendo, pero hay gente que vive de ataque en ataque y vive ahogado, de ahogo en ahogo y vive de apagada en apagada. Eso es la iniquidad, o sea, y de ceguera en ceguera espiritual. Este tema es muy poderoso cuando se le es revelado a una persona y se entiende que hay personas que todavía no les ha llegado la revelación, pero no quiere decir que no les vaya a llegar. De pronto es que todavía no es el tiempo. A nosotros en un tiempo atrás no teníamos esta revelación. Ahora que la tenemos podemos decir que hay un fruto evidente y podemos notar cambios evidentes que nos hace cada vez convencernos más de lo necesario que es que el pueblo del Señor conozca esto tan poderoso, porque nos dieron solo hasta una parte, nos dieron hasta ser libres del pecado, en otros nos dieron hasta ser restaurados en el alma, pero no nos llevaron hasta ser libres de la iniquidad que es en el espíritu. Y porque en este tiempo yo veo que a muchas personas se le están abriendo los ojos y están entrando a este tema y están viendo cambio en sus vidas y están viendo victorias sobre ciclos repetitivos que no cesaban. O sea, cuando hay una iniquidad hay ciclos repetitivos de situaciones dolorosas que por un tiempo se calma y parece que ya la situación se solucionó, pero vuelve y se repite más adelante. Cuando hablamos de iniquidad vamos a entender que es causa, efecto, vamos a entender que todo tiene una raíz para dar un fruto, vamos a entender lo que es la legalidad y cómo Satanás todo lo que él hace se mueve con derechos legales y entendiendo desde ese punto y de lo que es la justicia del eterno, vamos a poder entender qué es lo de la iniquidad. Porque en este tiempo está viniendo este despertar y estamos viendo hogares restaurados, vidas cambiadas, personas despertando espiritualmente después de hacer esto, de meterse y lidiar con este tema de la iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque dice en Hechos capítulo 3 versículo 20, dice, perdón, Hechos capítulo 3 versículo 21, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas Recibo o de que retenga. aquí dice reciba esta versión, pero otro dice retenga, otra versión dice retenga. Esta dice a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Se está refiriendo a Yeshua, a quien es necesario que el cielo lo retenga, o sea, todavía no vaya,
todavía no baje por la iglesia hasta la restauración de todas las cosas. Esto es hermoso y como su venida está tan cerca, el Padre está acelerando, está quitando velos, está quitando tapones y la iglesia está despertando y muchos están entrando en esta revelación y están teniendo victorias por las cuales habían clamado y clamado tiempo atrás y no habían podido tener resultados. Mire, cuando hablamos de la iniquidad estamos hablando de algo así para que me entienda, es de matar la araña y no quitar la telaraña solamente. No la hemos pasado años limpiando la telaraña, pero sin ir a matar la araña. O sea, cuando le hablo de esto, le estoy hablando sin ir a la raíz. Y cada que hablamos de iniquidad tenemos que hablar de ir siempre a una raíz, de ir a la senda antigua, de revisar el camino. Y dice en Proverbios capítulo 26, versículo 2 dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Cuando entramos en este tema, esto se vuelve muy apasionante porque la persona que de verdad entiende esto en el espíritu comienza a hacer su mapeo y a hacer su recorrido y a decir, a ver, qué situaciones en mi vida son repetitivas, cuál será la raíz de esta situación que estoy viviendo, cuál será la causa, si me pasa esto y esto, tiene que ser que en mis generaciones pasadas pasó algo así. Espíritu Santo, revélame. La persona se inquieta en ayunar, Dios empieza a revelar y se vuelve muy apasionante porque uno ve el respaldo de Dios. Cada persona que yo he visto que entra a profundizar en el tema de la iniquidad siempre tiene respuestas de parte del Espíritu de Dios. Empieza a dar unas informaciones claves que comienza a desenredar unos nudos hasta que va sacando toda esa raíz podrida. De eso se trata esta serie que estamos comenzando, desde que usted comience a entender, que le pida al Espíritu de Dios que le abra los ojos del entendimiento y diga al Espíritu Santo, ayúdame a entender yo qué raíces tengo, porque yo no puedo ver con mis ojos físicos cuáles son mis raíces espirituales, pero si me abren mis ojos espirituales, yo voy a entender de qué es lo que tiene mi tierra. Usted y yo somos como la tierra, el corazón de nosotros es como un campo de un fértil, una tierra que tiene unas raíces, pero esas raíces están profundas. Hay raíces buenas que dan frutos buenos. Dice la palabra en Éxodo la maldad de los padres viene sobre los hijos hasta la tercera. ¿Éxodo qué es eso? Éxodo capítulo 34 versículo 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces pueden haber raíces buenas, y dice que guarda misericordia a millares, o sea, una raíz buena se va a repetir por miles de generaciones, pero la mala va a ir hasta la tercera y cuarta, y de esas raíces malas es de las que te estamos hablando, que vamos a pedirle al Padre que nos ayude a identificarlas para poder ir y arrancarlas mediante un proceso que se les va a ir guiando durante cada enseñanza, porque cuando hablamos de iniquidad tenemos que decir necesariamente que ahí estuvo Satanás, y enseguida vamos a ir a la cita donde se origina todo esto de la iniquidad. Y si yo estoy hablando del enemigo, pues tengo que hablar de guerra. Y para hablar de guerra tengo que hablar de estar en una posición de autoridad, de básica, con un arrepentimiento genuino para yo poder ir a dar una guerra. Entonces les hemos hablado en otras prédicas, pero se lo volvemos a repetir por el que apenas lo está viendo por primera vez. Y es que hay una guerra que todos lidiamos personal, que es con el pecado, pero esa la lidiamos hasta que logramos caminar en unos estándares de santidad, nadie perfecto, pero sí en unos niveles de santidad, a esos que ya caminan en un temor de Dios y que ya no están en el mundo y que de verdad fueron apartados. Ese tipo de personas se puede decir que puede entrar a lidiar con este tema de la iniquidad, que si alguien
está lidiando todavía con pecados fuertes, es complicado meterse en esta guerra. Sí, porque esto muchas veces se le enseña a la gente a hacer procesos irresponsablemente, sin saber las consecuencias. Cuando yo me meto a la guerra espiritual es muy delicada y es muy seria, donde yo tengo que estar muy claro qué es lo que tengo que hacer, porque si no me van a venir unas consecuencias. Esto yo siempre lo digo, no es jugando, y porque muchas veces lo tomamos como jugando y nos metemos al mundo espiritual como a querer jugar, y cuando hablamos de iniquidad ya estamos tratando es con potestades, y ya la situación es más complicada y es más compleja porque se mete uno en cosas muy serias. Y usted, lo que decía mi esposa, si el primer nivel de guerra espiritual es que usted mismo se conquiste a usted mismo. Si usted se va a meter a otro nivel de guerra, no es dar una enseñanza por darla. Esa es la cosa, porque muchas veces damos una enseñanza por darla, y que se meta todo el mundo y repita tal cosa y haga tal cosa. Ahora nosotros les damos las pautas, cada uno se hace responsable de lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Cada uno se hará responsable, pero en nosotros está decirles lo delicado de entrar a hacer estos temas. Eso es muy importante porque mira que este video seguramente lo va a ver personas que apenas están entrando al camino del Señor, otros que ya llevan un tiempo caminando pero no han logrado vencer en algunas áreas, tienen cosas sin confesar, tienen una doble vida, o sea, cada uno mide esa parte, pero si es responsabilidad de nosotros aclararte y decirte que si quieres ir a conquistar esta revelación de la iniquidad, ir a otro nivel de libertad en tu vida, en todas las áreas, sí es necesario que primero hayas lidiado con el tema del pecado. Y es una Y la invitación, rebelión. es una invitación para que el pueblo del Señor despierte y diga, bueno, ya no puedo jugar más a dos pensamientos, ya no puedo jugar más que si Dios o Baal, o que si en la semana Dios y el fin de semana el mundo, o sea, ya no puedo jugar más con esto, yo me voy a ceñir, yo me voy a tener un reinicio, voy a ponerme a cuentas con el Señor y yo quiero ir a este otro nivel y conquistar también y desarraigar la iniquidad sobre mi vida. Mire, cada que usted vea comportamientos repetitivos, problemas de carácter que es imposible para usted solucionar, problemas sentimentales donde son un ciclo, es una derrota repetitiva, quiebras financieras donde por algún tiempo como que intentas avanzar y ver resultados, pero cuando ya estás más arriba viene otra vez la caída, robos constantes, problemas familiares continuos, de divorcio, de problemas entre Sexuales. hermanos, aberraciones sexuales que son incontrolables, o sea, cosas donde usted observe y haya sentido, experimentado que usted con oración y ayuno no ha podido vencer, vaya atrás a la raíz, porque esté seguro que hay una causa que trajo esa maldición o esa inclinación en tu vida. Repetíamos, decíamos también en una enseñanza anterior que la iniquidad lo que hace es torcer la voluntad, te presiona para que te desvíes de la justicia de Dios que es recta. Eso es lo que hace la iniquidad, te presiona, Pero no obliga. no obliga, Hay que sino tener que muy claro. impulsa. Satanás no obliga a nadie, pero seduce, impulsa, inclina. Entonces esa inclinación, si yo le quito esa presión a mi espíritu de que lo estén presionando para que haga lo malo, va a ser más fácil obedecer y va a ser más fácil consagrarme. Le voy a poner un ejemplo, una mujer que tenga una iniquidad sobre ella, de Mm. adulterio, aun sin ella haber cometido adulterio, pero trae la maldición de sus antepasados que cometieron repetidas veces adulterio, dañaron hogares, dejaron niños sin papá, sin mamás y vinieron y repitieron tanto ese pecado que se convirtió en iniquidad, porque la iniquidad es un pecado repetitivo, y viene esta mujer que todavía no ha cometido adulterio, pero resulta que todos los hombres que le aparecen son hombres casados.
A eso me refiero, hay algo que la acecha, es un imán que la persigue determinada conducta o tipo de pecado. Entonces dice, yo no quiero pecar, pero no me sale un hombre solo, todos los hombres que me salen son comprometidos. Y si no identificas esto, y si no es fuerte en su voluntad, y si no tiene un temor a Dios fuerte, seguramente en una de esas opciones que le salga, seguramente hasta cede y cae y peca y vuelve y continúa la iniquidad. Entonces, con este ejemplo yo creo que estamos entendiendo que si yo quito esa raíz negra, ese líquido negro, ese cordón con todos los pecados de mis generaciones o como lo quieras llamar, y viene y cortas ese cordón y ese cordón ya no me empuja, va a ser más fácil que esa persona sea libre y no caiga en ese pecado. Y así muchas iniquidades más. La cuestión de la ira, de lo que hablábamos en lo económico, en tantas áreas. Ahora vamos a hablar, decíamos ahora, que todo lo que es torcido, si usted escucha la palabra maldad, le está hablando de iniquidad. Si escucha la palabra torcido, lo que tuerce la justicia, le están hablando de iniquidad. Entonces, si le hablan de injusticia, están hablando de iniquidad. Y tenemos que ir al origen, y el origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. Surge en el momento en que este arcángel lleno de belleza y de perfección da cabida a un pensamiento que se desalinea de Dios y empieza a creer en algo diferente y opuesto a la justicia divina. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 18, pero todo ese Ezequiel 28 habla de todo lo que fue la caída de Luzbel, pero le voy a resumir solo en 2 versículos. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, Ezequiel hasta que 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 18. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, hasta Iniquidad. que entró en él iniquidad. Y luego dice, en el otro versículo, en el 18, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Ahí empezó y ahí le entró la iniquidad y luego viene en lo que sabemos en el jardín del Edén y viene y contamina a Adán y Eva y desde ahí vinieron todas las generaciones desde que el bebé es engendrado, desde que el espíritu del ser humano en el instante de la concepción del embrión, en ese momento es que se activa ese traslado de una generación a otra con toda la información espiritual de sus generaciones pasadas. Entonces sí es necesario entender esto, sí es necesario que se nos abran los ojos, porque es determinante saber con qué cargamos y con qué hay que lidiar. Dice, la maldad es la semilla diabólica que origina todo mal. Se transmite al hombre desde su nacimiento y se impregna en el corazón con pensamientos, escuche, en la mente, o sea, transgredir, intenciones opuestas a la justicia, a la verdad y al amor, y a todo lo que es Dios. La iniquidad es la suma de todos estos pensamientos torcidos o la suma de la maldad del hombre. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario que así como me transmitieron en mi ADN y en mis genes unas características, ¿cómo no va a ser necesario que en ese paquete que me transmitieron espiritualmente yo limpie lo que no viene de Dios, lo que no es de bendición? Ahí que cuando uno entra en este tema, uno entiende demasiadas cosas. Mire, hay veces que uno se preguntaba por qué hay padres tan descuidados y padres malos, que uno dice malos, con hijos tan buenos. Unos hijos que uno dice, Dios mío, ese hijo se lo quisiera otro, que fue un papá dedicado, esforzado, y hay papás muy buenos, muy esforzados con hijos difíciles. Y uno dice, bueno, entonces si no va en la crianza, ¿esto en qué va? Entonces, si uno hay cosas que uno no entendía, o porque
Bueno, tantas situaciones que ahora es que uno, ya cuando uno entra al tema de la iniquidad, en el tema de la iniquidad, uno encuentra muchas respuestas. Y yo sé que si te dispones, porque mire, hay personas que hacen el proceso de la iniquidad, pero no se les ven cambios importantes, no se les ve un fruto importante. Y hay otros que Porque no hubo tienen un unos arrepentimiento. rompimientos La impresionantes clave es el arrepentimiento. y resulta, dale amor, No, que la clave es el arrepentimiento, ya. Eso era lo que quería decir, que no se total, escapara. total, porque Mm, mire que cuando en este, ¿qué pasa con este tema? En este tema a uno se le caen todos los bastones, a uno se le caen todas las es la disculpas, brujería, a uno así. se le caen todos los telones. Entonces uno decía, no, es que yo era así porque mi esposo, es que él es muy, es que me habla muy duro. La No, yo era brujería. así porque es que a mí me hacen mucha brujería y por eso es que yo soy tan irritable. No, otro dice, no, es que yo era así porque es que a mí me criaron en ese ambiente, entonces Y yo, así soy yo y yo de soy malas. y así. Cierto, cuando yo vengo y entiendo esto de la iniquidad y entiendo de que por más paquete que yo traiga, hay una, hay una situación y es mi La decisión. voluntad. Cuando yo tomo la decisión de apartarme de eso, Amén. de ir a de la raíz, romper, cortar y apartarme, ahí no hay nada que pueda detener mi avance espiritual. ¿Sabe por qué? Porque dice en Isaías 53 que él cargó con la iniquidad. Wow, tremendo. Dice en Isaías 53 que él llevó mi iniquidad. Entonces, así como también dice que por su llaga fuimos curados, también dice que él cargó con la iniquidad. Y si con la iniquidad, mire, escuche esto, ¿por qué dice que pagó por los pecados y lidiamos con el pecado? ¿Y por qué dice que cargó con la iniquidad y no lidiamos con la iniquidad? Si es que el derecho legal que él pagó fue por todo, por la iniquidad, la transgresión y el pecado, por las tres. La iniquidad en el espíritu, la transgresión en el alma, en la mente y el pecado en el cuerpo. Entonces, si él pagó un derecho legal de tres áreas diferentes, ¿por qué solo lidiamos con el pecado? Claro que hay que lidiar también con la mente y con en el espíritu, con la iniquidad. Entonces, es mi decisión, como quien dice, yo ya pagué. Usted mira si va, si de verdad se arrepiente, si de verdad dice en Isaías, vayan a la senda antigua y pregunten por el camino. O sea, ustedes tienen que ir a veces atrás y mirar qué pasó atrás. Tenemos que hacer un examen e ir atrás y mirar qué pasó. Entonces, si la palabra nos lo manda a hacer, es porque es necesario. Sí, la cita bíblica para que quede ahí en el video. Isaías 53, lo que está diciendo mi esposa, versículos 10 y 11 dice, con todo esto, verso 10, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, desarraigar totalmente, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por sus conocimientos, justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Tremendo. Y Ya está amén. hablando de Cristo que llevaría la iniquidad ya. Quería Amén. leerlo para que quede ahí el Muy verso. importante, muy importante. Entonces, mire que si él pagó, claro, pero Por todo. entonces por todo, también pagó por el pecado. Y el pecado hay que confesarlo, y el pecado hay que arrepentirnos, y el pecado nos tenemos que apartar de él. Igual tiene que ocurrir con la iniquidad. Mire, entonces, porque hay personas que tienen resultados, pero inmediatos cuando hacen el proceso de la iniquidad y otros no. Porque mire, depende con la revelación que usted tome este tema. Porque mire, si hay revelación, usted va a ayunar, usted va a clamar, usted va a hacer un mapeo, usted va a indagar allá en la senda antigua, va a hablar con su abuelito, va a hablar si la tiene vivo, con su mamá, usted va a preguntar, usted va a empezar a identificar patrones, usted va a confesar y va a decirle a alguien, bueno, a una autoridad o a alguien, usted no le va a dar pena dejarse como que le digan lo que le tengan que decir. O sea, usted no tiene problema. El que es orgulloso más bien se esconde y dice, no, a mí no me vengan a decir que todo lo que a mí me ha pasado tan duro es problema mío.
mí no me diga eso, o sea, eso no lo tolera. No soporta entender que esa situación en su casa que ha vivido por tantos años, usted la hubiera podido revertir si usted hubiera entendido conceptos como este o si usted hubiera tenido un arrepentimiento genuino. Hay áreas donde no hemos visto victorias porque no ha habido el No se ha arrepentimiento rendido. suficiente. Entonces a veces creemos que sí, pero no, nos falta reconocer, nos falta ceder, nos falta apartarnos, consagrarnos más. Hay algo muy importante y es que cada vez que la generación comete pecado, porque la iniquidad es más pesada que el mismo pecado. Mire, cuando una persona, claro, el pecado trae muerte, claro, pero usted se arrepiente del pecado y se aparta y tiene misericordia y hay veces el pecado deja consecuencias, sí, pero la consecuencia de la iniquidad es más tremenda. ¿Sabe por qué es más fuerte la consecuencia de la iniquidad? Porque no es el pecado de una persona, es el pecado de muchas hacia atrás. Que cada una de esas lo hizo muchas veces. Y ahí es donde se va como un cincel que va pegando hasta que queda escrito con cincel de hierro. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 17 versículo 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Entonces viene el pecado de fornicación de una generación y le hace al corazón como una marca. Y viene la otra generación y vuelve y repite. Y viene la otra y luego viene la persona y repite. Y eso ya no es que pecó una vez, no, ya tienes que arrancar eso que está con punta de hierro, con cincel de hierro en el corazón. Y de ahí que trae consecuencias que a veces son más complicadas que las del mismo pecado. Porque si a mí me hablan de iniquidad, yo ya tengo que entender que es de un pecado repetitivo muchas veces. Pero me hablan de pecado y puede ser que esa generación apenas cometió tal pecado por primera vez. Pero cuando es repetitivo y repetitivo, eso es lo que lo hace con más consecuencias y más delicado. Hay algo, por eso este tema debería ser más necesario todavía entenderlo que el mismo pecado, que es más pesado a la hora de la consecuencia. Ahora, esto es muy importante entender esto que les voy a leer. Dice, la iniquidad está intrínsecamente ligada al mundo espiritual de las tinieblas. Y es ahí en donde el diablo engarza las maldiciones que vienen de nuestros antepasados o de donde él toma lo que se dice derecho legal. Es en esta misma área donde se arraigan las bases legales, oiga, de enfermedades que se transfieren de padres a hijos y de hijos a nietos. Es aquí también donde se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos y oprimirnos. Es un constante obstáculo para recibir la plenitud de Dios. Y eso es lo que hemos visto nosotros en nuestra vida personal y lo que hemos visto en las personas que han hecho este proceso en el espíritu, que viene una plenitud. Viene una plenitud porque hay una cantidad de cosas que oprimían, que robaban, que desaceleraban, que una vez la persona es libre de eso, comienza a vivir en plenitud. Es hermoso. No, y lo otro es que cuando yo en este tema pues no creía y cuando me encontré con una persona, yo le empecé a decir, no, es que yo hago la obra de Dios, muy atacado, que tal cosa, como que orgullo, pues que yo tan atacado, Tan tan ungido, ungido. tan lleno de Dios, no, muy atacado, tal cosa, esto y lo otro, mucho problema, pero bueno, eso es porque el Señor está ahí haciendo y tal cosa. Tana me miró y se rió y me dijo, no, eso no es porque usted esté haciendo la obra de Dios, eso no es porque usted esté muy ungido, eso es porque sobre usted hay mucha iniquidad. Y yo, ¿qué? ¿Y yo qué voy a recoger? ¿Cómo así? Y empezó a explicarme y a explicarme y, y le servía al Señor, pero no en una plenitud, que eso es lo más tremendo. Más de uno puede estar sirviéndole al Señor, esposos, ministros, familias que tienen batallas en el internas en sus casas y que le sirven al Señor y es un ahogo, afuera se ve muy bien todo, pero adentro es la Segunda Guerra Mundial, eso es una batalla, una pelea tremenda espiritual. Entonces, cuando yo entendí, Dios empezó a llevarme a ese entendimiento, fue una confrontación muy tremenda
y lo que decía mi esposa, un desarme el tremendo porque cuando empieza uno a entender esas revelaciones del Espíritu y a entender que eh, todo este, todo este tipo de cosas eh, lo afectan a uno en gran manera y que uno se le dificulta entenderlo hay veces y cuando uno es confrontado pues intenta rebelarse, pelear y hacer sus resistencias. Así es, y esto es muy tremendo porque mire que esto de la iniquidad es como una fuerza irresistible que hace que arrastra a personas buenas, que uno dice, pero esa persona es buena, ¿cómo cayó en esto? A hacer cosas y pecados abominables. Por eso esto es urgente, o sea, esto hay que hacerlo y más si tenemos hijos, que uno dice, tienen principios, se les dio ejemplo, todo lo han tenido en cuestión de principios y de hogares cristianos, y uno dice, ¿y por qué llegaron a hacer determinadas cosas tan complicadas? ¿Por qué cayeron así? Si yo no, uno escucha tanto a las mamás decir, pero si yo jamás le enseñé eso, yo siempre le enseñé a hacer lo correcto, en mi casa jamás se vio tal cosa. ¿De dónde este muchacho me salió con esto? Ahí está la respuesta. En la senda antigua estaba la respuesta. Hay algo y es que también en Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia, o sea, en su propia herencia generacional de maldad, para que me entienda, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Pero todo en qué inició? En una concupiscencia, en un depósito de maldad que me trasladaron cuando fui engendrado. Yo tengo que deshacerme de ese depósito. Entonces, la idea todo esto que vamos a comenzar es algo muy hermoso. Usted coge papel, lápiz, coge un cuaderno, cada enseñanza, empiece a hacer su mapeo, empiece a indagar de dónde viene, quiénes son sus ancestros, qué fueron los pecados predominantes. Y seguramente que usted le va a poner este proceso en manos del Espíritu Santo y Él te va a comenzar a revelar muchas cosas. Hay varios temas que vamos a trabajar durante la serie y es que hay un grupo de iniquidades, hay como 10 clases de iniquidades por grupos. Vamos a trabajar cada uno de ellos para que usted pueda entender de acuerdo a patrones, comportamientos o cosas que han sido repetitivas en sus generaciones, qué iniquidad puede haber y usted pueda ir haciendo su mapeo. Hay iniquidades de lengua maldiciente, otro de mentira, otro de no honrar a los padres. Imagínense, se clasifica en otro grupo porque lo delicado que es, o a las autoridades. Otra iniquidad que se llama la de hurto, otra la del orgullo que tiene, es otro paquete bien importante. Otro es de la idolatría, que tiene que ver con todo lo que es brujería y todo ese grupo. Otro, manos manchados de sangre, que también es otra profundidad que vamos a estudiar. Todo lo que es la inmoralidad sexual, lo que es la codicia, que tiene que ver con robo y más otras cosas, y la ira, que también es bien común, que trae también otro grupo y que determina esa iniquidad. Y con esto yo creo que usted va a poder hacer su mapeo, indagar, porque si le decimos así, orgullo, usted no va a desconocer una cantidad de cosas que trae esa iniquidad, que esa es la raíz, el orgullo, y trae una cantidad de cosas. Entonces, si le digo orgullo, usted no lo va a identificar, pero si le decimos como 15 formas en las que se manifiesta esta iniquidad, usted ya lo va a entender y vas a poder ir y cortar, porque bendita mi roca que pagó por la iniquidad y que tenemos abogado para con el Padre, a Yeshua, al justo, y vamos a poder pasar a ser restaurados en todas las cosas. Bueno, Dios los bendiga a todos en esta hora y que el Santo Espíritu sea sobre ustedes y que una revelación poderosa y fresca se pose sobre cada uno de ustedes en esta hora. Dios los bendiga a Hasta luego. todos.